todos les aprecio. Cada uno es diferente, es singular. Cada uno es un regalo de Dios, ¿cierto? Para nosotros. Cuando vienen siempre nos sentimos contentos y cuando no, obviamente nos entristece. Pero damos gracias a Dios por todos ustedes que están aquí acompañándonos en este día. De antemano les quiero desear un feliz año nuevo a cada uno. Es un año nuevo que viene, 2025, obviamente con muchas bendiciones y también con desafíos, pero confiados y seguros que de la mano del Señor, como decía nuestra hermana Marcia en la mañana, vamos a poder salir adelante. Así que aquí estamos como comunidad. Cualquiera que tenga una dificultad, un problema, por favor déjenos saber. Siempre los líderes de la iglesia estamos pendientes de visitar, orar y ayudar a las personas que están pasando por dificultades. Los ancianos de ustedes están comprometidos con esta misión. Todos los lunes, antes de la reunión de oración, nos reunimos una hora antes para platicar, orar y planear las actividades de la iglesia. Siempre intentando, ¿cierto?, hacerlo mejor para el Señor. Así que pueden estar por seguros que los líderes de ustedes, los ancianos, les aprecian y quieren lo mejor para ustedes y están trabajando para su bienestar. Quiero agradecer también a todos los que se conectan a la línea de oración todos los lunes, a los que van a los grupos pequeños, a los que participan también en la hora de la comida, ya sea trayendo algún alimento o sentándose con nosotros a la mesa y comiendo con nosotros. Es de gran bendición. Así que vamos a comenzar. ¿Alguna vez has soñado con tener un superpoder? Como volar, hacerte invisible, tener superfuerza, supervelocidad, poder teletransportarte. Y si te dijera que ya tienes uno, solo que no lo estás utilizando. Sí, tienes el poder de las palabras. Un superpoder capaz de cambiar el rumbo de la historia, de transformar la vida de las personas, convertir el caos en calma, la incertidumbre en esperanza y la maldición en bendición. Las palabras, hermanos, tienen poder. Si ustedes van a Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay un cuento escrito por Gabriel García Márquez que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y cuenta la historia que una mañana una señora ya mayor estaba sirviéndole el desayuno a sus dos hijos y tenía un rostro decaído, triste. Y sus hijos le preguntaron: mamá, ¿qué te pasa? Y ella les dijo: no sé, hijos, hoy me levanté con la impresión de que algo muy grave va a suceder en el pueblo. ¿Estás loca, mamá? ¿Cómo crees? Y se fue el hijo a un billar. Y en eso, cuando estaba allí jugando con sus amigos, tenía una jugada fácil para hacer y alguien le dijo: te apuesto a que fallas. Te apuesto a que fallas. Y dijo: no, ¿cómo crees? Pues bueno, apostemos. Y apostaron. Y tiró y falló. Y todos empezaron a reírse y dijeron: ¿cómo fallaste? Y dice: es que en la mañana me quedaron sonando las palabras de mi mamá y estaba un poco preocupado. Mi mamá dijo que algo muy grave va a suceder en este pueblo. El que ganó la apuesta se fue con su dinero a la casa contento y empezó a burlarse allí en el hogar de este amigo que había perdido la jugada, ¿cierto? ¿Y dónde trajiste ese dinero? Y se gané una apuesta porque este amigo, por estar preocupado por algo que dijo su mamá, ¿cierto?, perdió la apuesta y me gané el dinero. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo su mamá? Dice que su mamá dijo que algo muy grave
iba a suceder en el pueblo. Pues había una visita entre los que estaban en la casa y se asustó cuando escuchó esto. Y dijo, tengan cuidado cuando las personas adultas hablan, a veces es cierto lo que dicen. Y se fue a la carnicería a comprar cierta carne. Cuando estaba con el carnicero pidió una libra de carne y cuando el carnicero la estaba cortando le dijo, deme 2 mejor. El carnicero le dijo, pero ¿por qué ahora está pidiendo 2? Es que fíjese que andan diciendo que algo muy grave va a suceder en el pueblo. Así que es mejor estar preparados. Bueno, el carnicero le partió sus 2 libras de carne. Y cuando llegó otro comprador allí, el carnicero le dijo, ¿no quiere 2 libras? Porque andan diciendo que algo muy grave va a suceder en el pueblo. Y así la gente empezó a comprar carne, se acabó la vaca y fue y mató otra vaca. El carnicero ese día le fue súper bien y el rumor se regó por todo el pueblo de que ¿qué? De que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Dice que el ambiente era tenso, las personas asustadas, todos salieron a la plaza del pueblo, preocupados, viendo, algunos decían, oye, como que está haciendo más calor hoy. Pero si siempre ha hecho calor en este pueblo, le decía al otro, pero a esta hora, sí, a esta hora, bueno, pero como que el viento está corriendo más fuerte, ¿no? Pero si aquí siempre el viento ha corrido así fuerte. Y así la gente se empezó a llenar de especulación, hasta que uno de ellos dijo, yo no voy a dejar que la calamidad llegue hasta mí, me voy. Y agarró todas sus cosas, sus hijos, su mujer, y se fue del pueblo. Cuando todos lo vieron marchar, dijeron, hay que irnos también. Y empezó todo el mundo a marchar fuera del pueblo. Y la señora, que dio esta noticia en la mañana, volteó a mirar a sus hijos y les dijo, ¿sí ven? Les dije. Ustedes me dijeron que estaba loca, pero yo les dije que algo muy grave iba a suceder en el pueblo. El poder de las palabras, hermanos. Dice Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un superpoder que puede hacer mucho bien, pero también ¿qué? Puede hacer mucho mal. Y quiero darles 3 ejemplos bíblicos. El primero sobre cuánto mal puede hacer la lengua y los últimos 2, porque hay que ser positivos, sobre cuánto bien puede hacer las palabras. La primera historia se encuentra registrada en Primera de Reyes, capítulo 12. Los invito a abrir conmigo las Escrituras en Primera de Reyes, el capítulo 12. Es una historia tal vez poco conocida, pero muy importante en la Biblia. Porque es desafortunadamente el momento cuando se crea la primera división en el pueblo de Israel. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 14. Antes de leerla, quisiera contarles el contexto de lo que estaba ocurriendo. Salomón había sido el rey y después de que Salomón murió, dio el trono a su hijo que se llamaba Roboam. Y dice la historia en el versículo 1, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo. Está hablando de Salomón, ¿cierto? Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. Y que te serviremos. Facilito, ¿no? Le dijeron, mira, tú eres el nuevo rey. Tu papá nos puso unos impuestos, pero terribles. Taxes, pero para todo.
estábamos cansados ya, oprimidos. ¿Sabes que si tú nos reduces esta carga, nosotros vamos a qué? Vamos a servirte. Versículo 5. Y él les dijo, idos, váyanse, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Le preguntó a los ancianos. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Y ahora dice el versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo ¿de quiénes? De los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo más, tú disminúyelo algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que el de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Cuál consejo creen ustedes que Roboam decidió seguir? Pues todos pensaríamos, ¿cierto? Pero lamentablemente decidió decir las palabras de los jóvenes. Después de que Roboam convoca al pueblo, el pueblo se acerca, le da las palabras, ¿cierto?, de los jóvenes y le dice, mi papá fue duro con ustedes, yo voy a ser más duro aún. Y el pueblo clamó a una y dijeron, Israel, a tus tiendas, provee ahora para tu casa. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y de ahí en adelante, 10 tribus de Israel decidieron desligarse del pueblo. Y solo quedaron la tribu de Judá, los levitas y Benjamín. Y las otras 10 tribus fueron desde allí en adelante un nuevo reino. Por eso cuando ustedes ven la historia en Crónicas y en Reyes, se habla de 2 reinos, el reino de Judá y el reino de ¿qué? De Israel. Siempre se habla de 2. El reino de Israel, que eran las 10 tribus, eran comandadas por Jeroboam, el que se mencionó al principio que había huido a Egipto cuando Salomón estaba persiguiéndolo. Y el reino de Judá, el rey de ese reino, era Roboam, el hijo de Salomón. Así que hubieron 2 reyes al principio, Roboam, hijo de Salomón, y el segundo, Jeroboam, ¿cierto?, que no tenía ningún vínculo con la familia de David. Por estas palabras de Roboam se dividió el pueblo. Y de allí en adelante todo fue de mal en peor. A tal punto que los asirios decidieron destruir por completo a las 10 tribus de Israel y los esparcieron por todo el mundo. Hoy en día hablamos de los judíos, pero ya no hablamos de los israelitas, porque Judá fue el único reino que quedó. Todas las demás tribus, ¿qué? Desaparecieron. Un ejemplo del poder de las palabras. Si Roboam hubiera decidido hablarles bien al pueblo, nada de esto hubiera ocurrido. Pero también hay historias positivas acerca de cómo usar las palabras de una forma que edifiquen. Una de mis preferidas está en Primera de Samuel, el capítulo 25, versículo 13. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 13,
quisiera contarles el contexto y algunos versículos nada más porque la historia es larga. Ustedes la deben de conocer. Es la historia de David y Abigail. Abigail tenía un esposo que era bastante duro. Y David, que andaba huyendo del rey Saúl, decidió cuidar las ovejas del esposo de Abigail. Resulta que después de cuidar las ovejas por mucho tiempo, obviamente esto lo hizo sin consentimiento del dueño, como un servicio más bien. El día que estaban trasquilando las ovejas, David envía a siervos de él para pedirle al dueño de las ovejas que por favor enviara un poco de comida, porque sus soldados y él tenían hambre. Cuando trasquilaban las ovejas era un momento de fiesta, había abundancia porque toda esa lana era vendida para hacer trajes, así que entraba dinero y había recursos. David no estaba pidiendo algo difícil, realmente era un momento fácil para Nabal, ¿cierto? Darle algo a David y sus hombres. Sin embargo, Nabal, molesto, decide no enviarle nada a David. Y no solo eso, sino que le insulta. David se arma con 400 hombres con espadas. Si ustedes leen conmigo el versículo 13, miren cómo dice. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. 400 hombres armados, listos para acabar con Nabal y con toda su casa. Iban en camino, directo, con una sola misión, arrasar con todo. Y dice que Abigail se entera de esto y en el versículo 24, miren lo que hace ella. Y cuando Abigail vio a David, versículo 23, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran tu mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y después de las palabras de Abigail en el versículo 33, miren lo que dice David. Y bendito sea tu razonamiento, le dice David a Abigail. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. El poder de las palabras. 400 hombres armados con espadas, entrenados, listos para acabar con la familia de Nabal. Una mujer con sus palabras los desarmó. Los desarmó. Todos volvieron tranquilos a sus casas. No tuvo que sacar ni un palo. Solo con el poder ¿de qué? De las palabras. Y en el Nuevo Testamento tenemos la última historia de cómo las palabras en un momento oportuno pueden hacer tanto bien. Si ustedes van conmigo a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versículos 29. Dice la historia que Pedro y Juan habían sanado de un milagro a una persona que era paralítica,
¿cierto? Allí en la puerta en Jerusalén. Y los líderes religiosos les llamaron para preguntarles con la autoridad de quién habían hecho este milagro. Estaban molestos con Pedro y con Juan. Y miren lo que dice el versículo 29, lo que querían ellos hacer. Respondiendo primero, Pedro y el apóstol le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en el versículo 33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. Y ahora se levanta un hombre. Entonces, versículo 34, levantándose en el concilio, un fariseo llamado como Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días de censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, ¿qué? No la podréis destruir. No sea que tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel, un líder allí entre los religiosos de Jerusalén, se para ante el concilio cuando ellos estaban airados, molestos, listos para matar a Pedro y a Juan, y les da estas palabras sabias y les dice: miren, no se preocupen, si lo que ellos están haciendo no es de Dios, esto va a desaparecer, va a dejar de existir. Pero si lo que ellos están haciendo es de Dios, entonces ustedes están peleando ¿con quién? Con Dios mismo. Así que dejen a estos hombres quietos y esperemos a ver qué pasa. Las palabras sabias de un hombre en un momento exacto, ¿cierto?, trajeron luz a este concilio y salvaron, por lo menos de momento, la vida de Pedro y de Juan. El poder de las palabras. Todos tenemos este superpoder, hermanos. Pero tenemos que activarlo. Y para hacerlo, tenemos que tener en cuenta los siguientes principios. El primero, para que el habla tenga poder, tiene que ir respaldada por la vida tuya. Es como un cheque. ¿Cuánto cuesta un cheque sin fondos, hermanos? Nada. Lo mismo las palabras que no están respaldadas por una vida justa, ordenada, cristiana. Si tu vida no va de acuerdo a tus palabras, las palabras no tienen poder. Dice la voz, su uso correcto y su educación. Si queremos reformar a los demás, debemos practicar nosotros mismos los principios que queremos hacer valer delante de ellos. Aunque las palabras sean correctas, no tendrán poder si contradicen la vida diaria. Por la calma de nuestra conversación podemos dar un buen testimonio para Dios. Miren esto, una vida correcta y una forma de hablar correcta ejercen una mayor influencia para el bien que todos los sermones que se puedan predicar. Así que si no hay recursos en el banco,
hay que trabajar en ello primero. Si quieres que tus palabras tengan fuerza y poder, hay que trabajar en la vida, en el carácter. Primero lograr ser esa persona cristiana y a partir de allí, habla. Y vas a ver que tus palabras van a tener ¿qué? Poder. Y por eso, hermanos, nosotros sabemos, según nos dice la Biblia, que lo que sale de nuestra boca realmente es un termómetro de lo que hay ¿dónde? En el corazón. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Segundo principio el que quiero compartirles, el don del habla es algo que se aprende. Quiere decir que es algo que se puede cambiar, ¿cierto? Y recuerdo la historia del hermano Martín allá en Kissimmee, en la Florida. Estábamos en el sepelio del hermano Martín, ¿cierto? Ahí su cajón en la iglesia. Y todos sus hijos que no eran cristianos, él ya había conocido el evangelio adulto, ¿cierto? Pero ahí estaban los hijos acompañándole en la iglesia porque era la iglesia de su papá. Y uno de sus hijos se paró a contar un testimonio de su papá, del hermano Martín, que de hecho uno de los niños ahí en la iglesia, en vez de decirle hermano Martín, le decía el hermano Martillo, que no sabía decir Martín, siempre le decía el hermano Martillo. Y decía a su hijo, ellos eran de Puerto Rico, que ellos se dieron cuenta en el momento exacto cuando su papá se convirtió en cristiano, que ellos sabían. Todos nos quedamos, pero ¿cómo se dieron cuenta? Y él dice que una vez su papá era groserísimo, para todo salían serpientes de la boca, ¿cierto? Y un día su papá haciendo un trabajo en el jardín, andaba con una herramienta y en vez de darle lo que tenía que darle, se dio en la pierna. Todos estaban viendo por la ventana, listos para escuchar, ¿cierto? El himno nacional. Pero se sorprendieron que en vez de su papá decir groserías, agachó la cabeza y hizo una oración. En ese día se dieron cuenta ellos que su papá era ¿qué? Cristiano. Puede cambiar, hermanos. Puede ser un grosero, vulgar, pero el Señor puede transformarte. Miren lo que dice Éxodo capítulo 4, versículos de 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Miren lo que le dice Jehová, versículo 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Quien le dio las palabras de poder a Moisés y a Aarón, ¿fue quién? Fue en Dios. No importa cómo sea tu vocabulario, hermano. Como contaba nuestra hermana Isabela, ¿cierto se llama? En la mañana, ella no fue a la escuela, pero aprendió a leer. ¿Quién le enseñó, hermana? Dios, ¿cierto? Y ese mismo Dios puede enseñarte hoy, si eres una persona que no está usando bien el poder de las palabras, al igual que Moisés, puede ayudarte. Y saben, hermanos, que la primera oportunidad para educar el habla está en el hogar. Ahí está. Y lamentablemente muchos de nosotros no recibimos la mejor educación en este sentido en nuestras casas, ¿no? Yo recuerdo cuando hacíamos algo que estaba mal, escuchábamos un montón de cosas que no debimos haber oído, ¿cierto? Y las duplicábamos nosotros, ¿cierto? Y la aumentábamos. Recuerdo una vez, hermanos, yo quiero mucho a mi mamá y ahora ya es cristiana, pero hubo un tiempo que no. Y en la casa éramos groseros, éramos bien groseros. Y mi mamá ya estaba cansada tanto de las groserías que ella decía como de las de nosotros. Y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer una competencia.
Aquí voy a poner una lista en la nevera con sus nombres. Éramos 3 hombres y ella. Mi papá casi siempre fue una figura ausente, no estaba casi en casa. Y por cada grosería que ustedes digan, rayita, ¿cierto? Y al final, el que tenga menos rayitas, un premio. Ah, pues está bien, ¿no? Y ahí empezamos, ¿cierto? Peleábamos y ahí estaba mi mamá. Peleaba mi hermano, estaba mi mamá poniendo las rayas. Mi mamá iba bien, pocas rayas allí, ¿cierto? O ninguna. Hasta que un día la hicimos enojar, hermanos. Y nos ganó. No se llevó el premio. Y muchos en nuestras casas, hermanos, aprendimos de esa manera, ¿cierto? Pero hoy que eres cristiano, tienes la oportunidad de enseñar a tus hijos distinto, ¿cierto? Puedes enseñarles a hablar amablemente, como dice Efesios, ¿cierto? 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo recuerdo a mis tíos cuando un primo decía una grosería y el niño estaba chiquito, todos aplaudían y decían, mira, qué gracioso el niño, ¿no? ¿Cierto? Educándolo para el bien, ¿cierto? Pero ahora puede ser distinto, hermanos. Ahora que el Señor te ha dado luz, puedes educar a tus hijos, ¿cierto? A los que están en tu casa o alrededor tuyo, a que usen el don del habla de una forma que edifique y no que destruya. Siguiente consejo que quiero darte. No permitas que salga una palabra mala de tu boca. Miren lo que dice esta cita. No debiera pronunciarse imprudentemente ninguna palabra, ninguna conversación maliciosa, ninguna charla frívola, ninguna expresión de descontento o insinuación impura escapará de los labios del que sigue a Cristo. El apóstol Pablo, al escribir inspirado por el Espíritu Santo, dice, ninguna palabra impura salga de vuestra boca. Esto quiere significar no solo palabras viles, sino cualquier expresión contraria a los santos principios y a la pura e inmaculada religión. Incluye las sugestiones impuras y las ocultas insinuaciones al mal, a menos que éstas sean resistidas inmediatamente, conducirán al pecado. Esto es Palabras de Vida del Gran Maestro, página 272. Y una segunda cita. Sobre cada familia, sobre cada cristiano individual, descansa el deber de cerrar el camino a las conversaciones impuras. Si ustedes están sentados con personas que están hablando de cosas que no deben de hablar, y no pueden salirse de allí. Miren lo que se nos aconseja. Cuando estemos en compañía de aquellos que permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar, si es posible, el tema. Con la ayuda de la gracia de Dios deberíamos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. El día de la cena navideña, estábamos platicando allí varios, ¿cierto? Hombres. Y estábamos ahí un poco lamentándonos porque hay poca asistencia y una cosa y la otra. Y me llamó la atención que llegó un hermano y nos dijo, les voy a cambiar el tema. No voy a decir quién es, pero él me está escuchando. Y empezó a hablarnos de la obra misionera. Hermanos, hay que hacer planes. De hecho, yo traigo unos amigos que van a venir ahorita, ¿cierto? Y se convirtió esa reunión de estar tristes porque no han venido todos los que queríamos que vinieran. Se convirtió en una reunión contenta, con personas que ni siquiera esperábamos, ¿cierto? Si tienes la oportunidad de cambiar una conversación, introduce una palabra, ¿cierto? Que gire el cauce hacia un lugar más provechoso. Otro consejo que quiero darte, habla amablemente y en tonos suaves. La debida cultura y el uso de las facultades del habla es parte de todo ramo de servicio cristiano. Miren lo que dice. Entra en la vida familiar y en toda nuestra relación mutua.
Hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables, a usar un lenguaje puro y correcto, y las palabras bondadosas y corteses. Las palabras dulces y amables son como el rocío y la suave lluvia para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que pudiera hablar en sazón palabra alcanzada. Y el Señor nos insta, sea vuestra palabra siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes. Hermano, cultiva el hábito de hablar amablemente, de forma suave, no a los trancazos, no a los golpes, no a los insultos, no a las palabras duras y ásperas. Tenemos que utilizar el don del habla de la mejor forma, ¿cierto? Para suavizar el corazón de las personas, para impresionar la mente, ¿cierto?, de los demás, para influenciar de una forma positiva y no para que los demás digan yo no quiero estar con esa persona, ¿cierto? Tus palabras deben atraer, no alejar, ¿cierto? Tus palabras tienen que ser, como dice aquí, ese rocío que es una suave lluvia para el alma. Otro consejo que quiero darte, mi hermano, habla de manera positiva. No te quedes lamentándote por las cosas tristes de la vida. Trata de ver las cosas desde otra perspectiva. Dice la historia que enviaron a un hombre al África, una empresa de calzado importante. Querían hacer un estudio, ¿cierto?, de mercadotecnia y ver si era posible vender su marca allá en el África. Y este hombre llamó una semana después a la empresa y les dijo, esto es una misión imposible. Aquí nadie usa zapatos. Bueno, lo llevaron de vuelta, enviaron a otro, dijeron hay que tener una segunda opinión. Pasaron 2 días y llamó la persona y dijo, nos vamos a volver ricos. Aquí nadie tiene zapatos. La misma situación, 2 perspectivas distintas. Y la vida es así, hermano. Depende cómo la ves. Si quieres ver las espinas y no las rosas, vas a vivir miserablemente. Pero si te enfocas en esas bellas rosas, entonces las espinas van a aparecer desapercibidas. Así tiene que ser tu forma de ver la vida, ¿cierto? Cuando yo estaba en 4º año de primaria, perdí el año, reprobé. Creo que es en la infancia el golpe más duro que he recibido en mi infancia. Imagínate, y mi mamá aparte me dijo, vas a ir a la misma escuela. Imagínense ver a todos mis compañeritos yéndose para 5º y yo quedándome con los que venían de 3º. Lo bueno es que otro perdió el año conmigo, se llamaba Pedro Pablo, ahí andamos los 2. Amiguísimos nos hicimos después, ¿no? Los reprobados nos decían. Y recuerdo que yo estaba muy triste, hermanos. Mi papá por mucho tiempo estuvimos sin él, como unos 5 años, no estuvo en casa. Y había vuelto después de todo ese tiempo y estaba ahí en casa y precisamente le toca el momento cuando yo pierdo 4º año de primaria, ¿no? Yo estaba lamentándome por esto, llorando, ¿no? Y todo. Y recuerdo que mi papá me dijo algo muy sabio. Me dijo, hijo, perdiste una batalla, pero no has perdido la guerra. Me subí en mi caballo, hermano. ¡Vámonos! Es como veas las cosas, ¿cierto? Es como veas las cosas. Siguiente consejo que quiero darte. Escucha más y habla menos. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19,
nos dice que seamos prontos ¿para qué? Para oír. Que seamos prontos para oír y lentos ¿qué? Para hablar. Y Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Nos dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas al que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. Hermanos, habla menos, escucha más. Siguiente consejo que quiero darte, y es uno de casi los últimos, el penúltimo, es, hermanos, nuestras palabras tienen un registro. Nuestras palabras tienen un registro. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículos 36. Mateo 12, 36. Miren lo que dice Jesús. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Querido hermano y hermana, cada palabra que sale de nuestra boca tiene un registro. En el cielo se está escribiendo todo. Y dice esta cita, miren lo que dice sobre esto. Si usted acaricia la impresión habitual de que Dios ve y escucha lo que hace y dice, y lleva un registro fiel de todas sus palabras y acciones, y de que deberá encontrarse con ellas, entonces tratará de seguir los dictados de una conciencia iluminada y despierta en todo lo que haga y diga. Su lengua será usada para glorificar a Dios y será una fuente de bendición para usted y para los demás. Hermanos, si usted es consciente de que hay un registro de lo que hace y dice en el cielo, entonces su conducta y sus palabras cambian. Y nos pasa. A veces estamos ahí, ¿cierto? Platicando y sabemos, ¿será que digo esto? No conviene. Esto como que no es cristiano. Mejor me quedo callado, ¿cierto? O digo otra cosa. ¿Y sabes por qué piensas así? Porque sabes que hay un registro ¿dónde? En el cielo. Que el Señor está apuntando todo allí. Y quisiera darte el último consejo para concluir. Si quieres aprender a hablar con poder, tienes que aprender del mejor. Y Jesús era el mejor modelo. Lucas capítulo 4, versículo 22 nos dice, y todos daban buen testimonio de él, hablando de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Lucas capítulo 2, versículo 47, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y un último versículo, Juan 7:46, que es uno de mis preferidos por la historia. Envían a estos alguaciles a meter a la cárcel a Jesús y ellos van muy obedientes, ¿cierto?, para apresarlo. Y ven que Jesús está platicando allá, hablando. Y ellos van a su misión, a meterlo preso. Y cuando van caminando, los pasos empiezan a volverse lentos. Y empiezan a escuchar. Y escuchan a Jesús y dicen, no podemos. No podemos meterlo a la cárcel.
Y vuelven allá, otra vez al concilio. Y miren lo que dice Juan 7:46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Dónde está Jesús? ¿No lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Miren lo que se dice de Jesús. Su tierna compasión caía con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su rostro, la amabilidad de su carácter, sobre todo el amor expresado en su mirada y su tono, atraían a él a todos aquellos que no estaban endurecidos por la incredulidad. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Hermanos, no eran los milagros. Dice aquí que si no hubiera sido por el espíritu suave y lleno de simpatía, por las miradas y las palabras, no había traído las grandes congregaciones que atraía. La gente se sentía a gusto en la presencia de Jesús. Era ameno estar con Él. Se los dije la vez pasada, hasta los animales les gustaba estar cerca de Jesús. Tenía un carácter tan amable, tan manso, tan humilde. Sus palabras llenas de gracia, llenas de verdad, atraían a las personas. Y hermano, cuando se está con Jesús, cambia también tu habla. Hechos 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Y los dejo con este último texto. Tú podrás decir, hermano, pastor, la verdad, estoy lejos. Yo no, o sea, Jesús era bueno, hablaba bien, pero yo, pastor, Así dijo Isaías. Isaías 6, 5 y 7. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y miren lo que ocurrió. Y voló hacia mí uno de sus serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Querido hermano, querida hermana, permítele al Señor tocarte con ese carbón encendido, que Él purifique tu corazón para que de tu boca salgan cosas buenas. Que en este año 2025 tengas como propósito utilizar con poder el don del habla. Es un superpoder que, como les dije al principio, puede cambiar vidas, cambiar el rumbo de la historia, transformar el caos en calma y hacer de tu vida algo mejor. Dios te bendiga. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón.
siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Como Isaías decimos, somos hombres de labios inmundos, Padre. Tenemos dificultad, Señor, de utilizar el don del habla para hacer bien. Nuestras palabras lastiman en vez de edificar. Nuestras palabras hieren en vez de sanar. Pero Dios del cielo, usted quiere transformar nuestros corazones. Usted quiere, Padre, limpiarnos, tocarnos con ese carbón encendido. Ayudarnos, Señor, a ser personas que puedan respaldar sus palabras con su vida, Señor. Personas íntegras, cristianos rectos, que cuando las personas nos vean puedan decir, ellos han estado con Jesús. Dios del cielo, pido por mi iglesia, Señor, centro cristiano de la comunidad, que podamos hacer de este don, el don del habla, un recurso valioso, Señor, usarlo continuamente en nuestras pláticas, nuestras conversaciones con amigos, nuestros familiares, en la educación de nuestros hijos, Señor, en la casa, en la iglesia. Que esta iglesia sea reconocida, Señor, porque habla con poder, Señor. Dios del cielo, que su Espíritu nos ayude, nos transforme. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.